Hola, muy buenas tardes a todos, bienvenidos una vez más a Fórmula Android. En esta ocasión os tenemos preparado el unboxing y las primeras impresiones de un terminal muy pero que muy interesante. Eso sí, no es de lo último del mercado, es el Huawei Ascend P6, un terminal que salió a la venta, digamos, a finales de 2012, comienzos de 2013, un terminal que ahora mismo está situado en torno a la gama media, eso sí, con unos acabados muy pero que muy premium y unas especificaciones bastante interesantes. Así que sin más, vamos a entrar de lleno a conocer un poquito sobre su caja, su diseño, un par de aplicaciones y como siempre, Antutu. Así que vamos a ello. Bien, pues como no podía ser de otra manera, vamos a comenzar conociendo un poquito acerca de la caja, acerca de lo que sería el embalaje del Huawei Ascend P6. He retirado el terminal de la pantalla un poquito, vamos a centrarnos directamente en la caja, como veis. Vamos a sacar el centro y como veis aquí es donde iría incorporado el terminal, este sería el plástico protector y demás, y aquí es donde iría encajado. Vamos a retirar la tapa frontal y vamos a acceder directamente a la caja de los accesorios. Como veis tenemos tres pequeñas cajas donde tendremos situados los distintos accesorios que envuelven al terminal. Vamos a empezar, si os parece, por este de aquí, que es el pequeñito, además creo que es el único que me ha venido vacío en este terminal de préstamo. Como veis, caja totalmente vacía, no porque no venga nada y sea un truco, sino porque aquí es donde irían incorporados los auriculares del Ascend P6, que en este caso no me han venido en este terminal en concreto. Si nos vamos ahora a la siguiente cajita, vamos a abrirla. Y en este caso nos encontraríamos, vamos a abrir, con el cable micro USB para conectar al ordenador y cargarlo, o bien para transferir archivos multimedia. En el caso de querer cargarlo en una pared, necesitaríamos hacer uso de un enchufe compatible. Vamos a guardarlo todo, bueno, vamos a dejarlo un poquito por aquí, luego lo recojo. Y vamos a dedicarnos a la última caja, que yo creo que es la más interesante por el hecho de que la diferencia un poco del resto de competidores del mercado. En este caso nos encontramos, atención, con una funda, una simple, por decirlo de alguna manera, una simple funda trasera para colocar en el terminal, que nos hará las funciones de protector para que no se estropee y demás. Lo veo muy interesante porque prácticamente ningún fabricante incorpora de serie en sus terminales más conocidos ningún accesorio extra tipo fundas, tipo carcasas. Yo creo que son ya accesorios que están incluyendo más los terminales chinos, terminales de gama baja, que por su parte terminales pues ya de gama media, gama alta, gama premium, que prefieren diferenciar sus accesorios y venderlos a precios más caros. Yo creo que es un acierto total por parte de la compañía en China, en este caso, el incorporar una funda para poder proteger un poco más el terminal y para poderlo llevar un poquito más seguro. Dicho eso, ahora sí, habéis visto, hemos conocido un poquito todo sobre cómo viene incorporada la caja del Ascend P6, así que sin más, vamos a centrarnos ya de lleno en el terminal y vamos a conocer un poquito todo sobre él, así que sin más, vámonos. Bien, pues como podéis apreciar ya tenemos con nosotros el terminal, ya tenemos el Huawei Ascend P6 en el centro de la imagen. Como siempre vamos a comenzar conociendo un poquito acerca de su apartado físico, acerca de sus dimensiones, y no por ello vamos a cambiar el orden. Vamos a empezar como siempre por las dimensiones en concreto del terminal, que son las siguientes: 13,3 centímetros de alto, 6,5 centímetros de ancho, y esto es el punto más diferencial sin ningún lugar a dudas, únicamente 6,18 milímetros de grosor, poco más de medio centímetro, para decirlo en otras palabras. Yo creo que eso es uno de los puntos más logrados, más conseguidos por parte de la firma china, que es hacer un terminal, la verdad, muy fino. Eso sí, no es del todo ergonómico, es lo que tiene tener un terminal de estas características. Y además tenemos la opción interesante, la característica interesante de que el terminal está acabado únicamente en aluminio, algo que le da una calidad excepcional, y con unos acabados de vez en cuando metálicos, como podéis ver los cantos del terminal. Además de esto, que ya de por sí son puntos muy interesantes, trae de serie una pequeña tapita en el orificio del jack de 3,5 que nos sirve de embellecedor, por decirlo de alguna manera, para que, bueno, no entre suciedad y demás, y que además queda bastante bien en el caso de querer conectar un USB. Se quitaría la pinza y lo conectaríamos de una forma muy sencilla. Además me parece a mí que nos hace la función de tapa para poder sacar. Efectivamente, nos hace de tapa para poder sacar, como estáis viendo, las ranuras para la tarjeta SIM y la tarjeta SD, que ya veremos más adelante en la siguiente parte. Así que ahora sí, sin más, vamos a continuar conociendo un poquito acerca de la parte física en sí del terminal. En la zona frontal nos encontramos con la pantalla, abajo con la serigrafía de la compañía, y en la zona superior con la cámara frontal y los altavoces. Si nos vamos al canto derecho, como veis totalmente metálico, nos encontramos con el botón de encendido y apagado, el control de volumen para subirlo y bajarlo, la ranura para insertar tarjetas micro SD y la ranura para tarjetas micro SIM.
Como veis, el resto del canto está totalmente liso, pero vamos, casi todo el canto está cogido por ranuras y botoneras. Si nos vamos a la zona izquierda, ahora sí, canto totalmente liso, únicamente, como os he comentado, la entrada de jack de 3,5, tapada con este pequeño embellecedor que además hace las funciones de apertura de las dos ranuras del canto derecho. Si nos vamos a la zona superior nos encontramos con la entrada micro USB para poder cargar el terminal en la red eléctrica, y en la zona inferior no nos encontramos nada. Además nos podemos fijar que el terminal en la zona inferior hace una pequeña curvatura, algo que ya están incorporando la mayoría de sus terminales de última gama. Ahora sí, si nos vamos a la parte trasera, que yo creo que es uno de los mejores puntos que tiene el terminal, nos encontramos con una tapa totalmente fabricada en aluminio que le da un acabado premium. Eso sí, la verdad tenemos la suerte de que no se mancha con demasiada facilidad. Eso sí, cuando se mancha ya cuesta un pelín más quitar la suciedad, como con un plástico sin más, que simplemente le pasabas un paño o algo por el estilo y se limpiaba muy fácil. En este caso, como digo, parte trasera acabado en aluminio, serigrafía de la compañía en la zona superior, altavoz trasero en la zona inferior y por último, zona superior izquierda, cámara trasera y flash LED. Como habéis visto, todo lo que envuelve al terminal en su parte física es excepcional, unos acabados espectaculares, unas dimensiones muy reducidas y todo ello, que se me ha olvidado comentarlo, con un peso de 120 gramos, algo que lo hace sumamente cómodo. Teniendo en cuenta que es un terminal con una pantalla de 4,7 pulgadas, pues tenemos una relación aspecto-tamaño pantalla muy interesante, que lo va a hacer muy cómodo de manejar. Eso sí, como digo, los acabados, al ser metálicos, al ser más rígidos, pues no son tan ergonómicos como los que podríamos encontrar en un terminal low cost de gama más baja o simplemente acabado en plástico. Dicho eso, ahora sí, ya hemos conocido todo lo que envuelve la parte física del Aston P6, así que sin más ya toca encenderlo y darle un repasito completo al software, que como podréis imaginar no es ni mucho menos el de Android puro, así que sin más, vamos. Bien, pues como estaréis observando, ya tenemos ante nosotros el terminal, ya tenemos en el centro de la imagen el Huawei Aston P6 encendido. Y como siempre vamos a darle un repasito al software que incorpora. En este caso no es ni mucho menos la capa de Android nativo, de Android puro. Es una capa totalmente personalizada por el fabricante. El nombre que recibe por parte de la firma china es Emotion UI 1.6. En este caso es la versión del Emotion UI, la que incorpora el Huawei Aston P6. Como siempre, antes de darle un repaso al software, me gustaría acceder al apartado de ajustes para mostraros la versión de sistema operativo que integra el terminal. Vámonos a información sobre el teléfono, versión de Android. Y como veis nos encontramos ante la versión 4.2.2 Jelly Bean, que más adelante comprobaréis que rinde a las mil maravillas. Vámonos otra vez a la pantalla inicial del terminal para continuar dándole un repaso al software. En este caso no nos encontramos con ningún box de aplicaciones, ni dividido por aplicaciones, ni dividido por widgets, ni nada por el estilo. Es únicamente un scroll horizontal donde se irían situando, colocando las aplicaciones que tengamos preinstaladas, como las de la primera página, descargadas como las de la segunda y demás. Lo único que me gustaría destacar a priori de lo que encontramos a la hora de abrir por primera vez el terminal es este gran widget que incorpora el terminal, que sería una especie de, ¿cómo decirlo? Una especie de flipboard, pero con widgets que nosotros tengamos predeterminados por el fabricante. En este caso, como veis, podríamos insertar un widget del tiempo, eso sí, los que nos proporciona únicamente el fabricante, un widget de música, un par de contactos y una imagen de galería. En el caso de querer modificar alguno de los iconos, eliminaríamos en este caso la galería, introduciríamos un nuevo icono de música, aunque ya lo tengamos, nada más que para hacer la prueba, y un pequeño widget del tiempo para que veáis lo fácil que es de personalizar la interfaz del terminal. Vamos a salir de aquí y vamos a continuar haciendo un pequeño repaso por las características del Aston P6. Si bajamos la barra de notificaciones, voy a quitar un poquito de brillo, si nos importa, para que sea un poquito más fácil hacer esta parte de la review. Como veis, nos encontramos con una única barra de notificaciones, donde estarían los pequeños parámetros a modificar, como el wifi, el sonido, la conexión de datos, las capturas de pantalla y demás, y una barra totalmente lisa, donde se nos irían mostrando las distintas notificaciones que vayamos recibiendo en el terminal. Lo único que me gustaría destacar, que en la zona superior derecha tendríamos un acceso directo a ajustes, que es el que he utilizado antes para acceder a la versión del terminal, y poco más que añadir. En el caso de querer añadir algún widget y demás, solo tendríamos que dejar pulsada la pantalla del terminal con una pulsación prolongada y podríamos seleccionar varias opciones. La primera, miniaturas, podríamos ir añadiendo pestañas y demás opciones. Si seguimos pulsando podríamos cambiar el fondo de pantalla, eso no hace falta ni que lo abramos. En el punto de transiciones podríamos cambiar el modo de transición, actualmente está en el modo nativo que ofrece el fabricante. Y por último,
En la zona inferior izquierda tendríamos el acceso a los widgets para poder añadirlos de una forma muy sencilla. Vamos a salir y como veis ya no tenemos prácticamente nada más que mostraros acerca del terminal. Solo me gustaría hacer un pequeño inciso sobre la aplicación de temas que la tenemos aquí arriba, que nos permitiría de una forma muy sencilla modificar el tema, modificar la apariencia del terminal, para poder, pues bueno, personalizarla un poquito a nuestro estilo. En este caso tendríamos unos cuantos packs predeterminados. Ahora mismo está utilizándose este segundo de aquí. Vamos a elegir para el primero por hacer la prueba, por modificar, disculpad. Vámonos para atrás. Para hacer la prueba, para ver un poquito cómo modificaría la interfaz. Vamos a darle a aplicar para que veáis también el tiempo de carga. Y prácticamente ya lo tendríamos instalado de una forma muy sencilla. Como veis ya se nos han modificado todos los iconos de la pantalla inicial. Hay algunos que se han modificado, algunos han quedado igual. El fondo de pantalla se ha puesto predeterminado. Y otra cosa interesante es que cambia la pantalla de bloqueo. En este caso tendríamos un pequeño ajuste para acceder al dial, a las llamadas, para desbloquear, para acceder a los mensajes o a la cámara. En el caso de la versión antigua de la interfaz solo tendríamos la opción de desbloquear o de acceder a la cámara. Como veis, pues unas cuantas opciones interesantes que incorporan nativamente el Aston MP6. Vamos a volver a quitar un poco de brillo, ahora sí, vamos a dejarlo al mínimo. Ahora sí. Y bueno, como veis, estas son las características que tiene la capa de personalización de Huawei. Yo creo que es una capa muy interesante, que rinda las mil maravillas, eso sí, puede dar una apariencia no muy visual para muchos usuarios. En mi caso, que lo he estado probando unos cuantos días, me he acostumbrado de una forma muy rápida y al momento de acostumbrarte al final acabas habituado a ella y no tienes ningún problema en el uso. Dicho eso, ahora sí, ya toca abrir un par de aplicaciones que se nos está demorando mucho este pequeño unboxing, así que sin más vamos a probar un par de ellas. Bien, pues vamos a empezar a hacer el repaso de un par de aplicaciones en el Huawei Aston MP6. Antes de nada me gustaría tocar un par de características del terminal, principalmente sobre el procesador, sobre la CPU, que en este caso evidentemente podéis imaginar que es un MediaTek, un procesador chino, que es un quad-core en este caso que corre a 1,5 GHz. Como veis está en el tramo aproximado de gama media actual y la verdad es que ya veréis que rinde bastante bien. En cuanto al almacenamiento nos encontramos con 8 GB de almacenamiento interno y una RAM, atención, de 2 GB, algo que no estamos acostumbrados a ver en muchos terminales de 500 euros para abajo, y eso es algo que me parece muy interesante. Y bueno, y además lo interesante es que la memoria interna se puede ampliar mediante slot para tarjetas micro SD. Por último, solamente las cámaras. 8 megapíxeles para la trasera, perdón, con sensor BSI y un focal 2.0, que no está nada pero que nada mal. Además graba en Full HD, ¿qué más le podemos pedir? Y por su parte la cámara frontal es de 5 megapíxeles. Dicho esto, vámonos al Play Store. Como veis tenía abierta la aplicación de Google Maps por el hecho de que después de esta prueba de descarga voy a abrirlo, y como está sin actualizar vamos a hacer directamente la prueba aquí. Vamos a actualizarla, son 8 megas y pico, y vamos a ver un poquito los tiempos de descarga y demás. Mientras se descarga, solamente un pequeño dato más, que es sobre la batería. Aquí sí que no me he quedado demasiado conforme con ella, teniendo en cuenta que nos encontramos con una pantalla HD, como dije antes, de 4,7 pulgadas, eso sí, panel IPS muy bueno, y con la protección Gorilla Glass 2, que no está del todo mal. Pero sí que me gustaría terminar de comentar que la batería, sus 2000 mAh no nos ofrecen ni mucho menos un rendimiento espectacular. Nos va a durar para todo el día, sí, dependiendo del uso que le demos, todo hay que decirlo, pero yo esperaba sinceramente un poquito más, igual 2300, 2400 mAh habrían sido una opción un poquito más acertada. Ya habréis visto cuando ha terminado de descargar, la verdad es que ha sido de una forma pero que muy rápida, y ya habéis visto que no hemos tenido problemas. Vamos a abrirla ahora sí para hacer un poquito las pruebas de rendimiento, las pruebas de navegación por Google Maps. Vamos a cargarlo, vamos a eliminar las aplicaciones que tengamos cerradas en segundo plano antes de continuar. Vamos a cerrar esta y esta. Vamos a abrir Google Maps y vamos a hacer la búsqueda de algún lugar en concreto. Vamos a quitar brillo primero y vamos a ir, como siempre, al restaurante Casba en Barcelona, calle Vilà, para el que esté interesado en echarle un ojo al restaurante. Vamos a acercarnos, vamos a abrir, vámonos al ver el interior del restaurante. Y como veis, de una forma muy rápida nos ha cargado, nos ha visualizado en 3 dimensiones el local por dentro, de una forma muy sencilla. Como siempre vamos a salir primero para afuera para ver un poquito tiempos de desplazamiento y demás. Vamos a dar la vuelta. Y como veis, de una forma muy sencilla nos ha cargado y sin ningún tipo de problema. Vamos a volver a entrar.
Como veis, no tenemos problemas en las transiciones. Las transiciones, yo creo que la palabra que podríamos utilizar para describir el movimiento que estamos haciendo por Google Maps es suave. No es que sea excesivamente rápido, no laguea ni mucho menos, pero tiene un scroll, un movimiento muy suave, y la verdad que lo hace muy cómodo a la hora de manejarlo. Como veis, no tenemos ningún tipo de problema. Vamos a salir de Google Maps y vamos a abrir una aplicación más únicamente. No es otra que el navegador. Vamos a hacer una navegación web. Vámonos a google.es primero. Vámonos. Vamos a esperar a que nos cargue. Disculpad, que parece que está teniendo un pequeño retraso para cargar primero la primera página que estaba abierta. Vamos a abrir Google. Disculpad que no le he dado. Ahora sí. Vamos a abrir Google y vamos a hacer la búsqueda de nuestra página como siempre. Eso sí, me gustaría decir, ya lo estaréis apreciando vosotros mismos, la navegación web no es ni mucho menos el punto más fuerte de Last MP6. Eso por descontado. Vamos a ir a nuestra web. Android. Vamos a hacer la búsqueda. Vamos a abrir la página, vamos a esperar a que termine de cargar. Vamos a abrirla. Como veis, tiene un pequeño retardo desde que pulsamos la aplicación hasta la página, hasta que la abre por completo. Tiene algún que otro retraso, pero por lo demás no tenemos prácticamente problema. Vamos a abrir la versión web. Como veis, no es el tiempo de carga más rápido que haya visto hasta la fecha en los terminales que haya probado. Eso sí, se mueve perfectamente bien y prácticamente sin ningún tipo de problemas. Como veis, el scroll es espectacular. Eso, ahí sí que no hay mucho más que decir. Vamos a hacer doble pulsación. Como veis, no tenemos problemas. De nuevo, doble pulsación. Disculpad, vamos a esperar a que termine de cargar lo que tenga que cargar. Doble pulsación. De nuevo doble pulsación. Vamos a abrir un post cualquiera para ver un poquito el tiempo de carga otra vez. Y como veis, pues no es el mejor del mercado, ya digo, ni mucho menos, pero nos va a hacer las funciones y de una forma bastante buena. ¿Veis? Hasta que no termina de cargar la página, no me deja quitarle el zoom a la pantalla. Dicho eso, ya habéis visto más o menos los tiempos de carga. Ahora sí va siendo hora de llegar un poquito al Antutu, ver el resultado final que nos ha valorado la aplicación sobre el Last MP6. Yo le calculo aproximadamente unos 15.000 puntos, teniendo en cuenta su CPU, que son 1,5 GHz y que no están nada, pero que nada mal. Así que sin más, vámonos al Antutu y vamos a ver la nota que nos da. Así que vámonos. Bien, pues como podéis ver, no andaba del todo equivocado. 15.264 puntos para ser exactos. Es la nota que nos ha dado, que nos ha ofrecido el Antutu sobre el Huawei Ascend P6. Una valoración, yo creo, suficientemente buena. Vamos a darle un pequeño repaso. Unas dimensiones, un apartado técnico, un apartado físico espectacular. La verdad es que no hay mucho que añadir. El terminal más fino del mercado, si lo recordáis alguno de vosotros, es el terminal que promocionaba la liga, el terminal de la liga BBVA. Y yo creo que no le faltan razones, por lo menos en su parte física, que yo creo que es de lo mejorcito, o si no lo mejor que tiene el terminal, entre otras muchas cosas, pero yo creo que la más destacable sin duda es el diseño. Otro punto importante y bastante interesante es el de la pantalla. Le ha pasado un poco por alto, pero es muy buena. Pantalla IPS, 4,7 pulgadas, un tamaño contundente, un tamaño justo, un tamaño exacto, 1280 x 720, muy buena, y con la protección de Gorilla Glass 2 que le ofrece una resistencia bastante buena. Son dos puntos yo creo que muy interesantes. Otro punto interesante que se me ha olvidado comentaros, pero que lo iba a dejar de todas maneras para el final, era el del precio. Se puede adquirir entre 250-300 euros, lo cual lo hace pues un terminal muy a tener en cuenta en la gama media por diversos aspectos. En cuanto a los apartados de rendimiento, en estas pequeñas pruebas que le hemos hecho, la descarga de aplicaciones ha ido muy bien, Google Maps ha ido muy bien, muy suave sobre todo, pero la navegación web ha tenido unos pequeños tirones. Ya veremos en la review completa qué tal se comporta, pero en principio ese es el punto más agrio que me ha dejado de esta primera impresión. Dicho esto, ahora sí, ya va siendo hora de finalizar el vídeo. Si ha sido así, dadle al like si os ha gustado, compartidlo por donde queráis, mandadlo por donde queráis, suscribiros sobre todo, que dentro de poco os van a venir novedades. Ya veremos si en modo de sorteo o cómo, no digo de este terminal sino de otros, ya veremos cómo va la cosa, pero os animo a suscribiros y estar un poco atentos al canal. Así que muchas gracias a todos los que nos veis y nos vemos en la próxima, así que adiós.